Abre nuestro corazón, Señor, a tu amor, para que una canción como esta, Dios, que entonamos con nuestros labios, sea la canción permanente de nuestro corazón. Que de verdad, Señor, el anhelo permanente de nuestras vidas sea tu presencia, Señor. Que de verdad, Padre, queramos ver la vida, el mundo, como tú lo ves. Que de verdad, Señor, lo que es agradable a ti, esa verdadera adoración es la que esté brotando de un corazón expresada por unos labios que te exaltan. Y danos de tu corazón, Señor. No hay otra forma de amarte, no hay otra forma de servirte, no hay otra forma de seguir tu camino más que teniendo tu corazón en el nuestro. Danos de tu corazón, Señor, y que nosotros podamos apreciar la vida que tú nos das, y que podamos sentirnos tan atraídos por ti, tan seducidos por tu corazón, tan maravillados contigo, Señor, que no haya ninguna obligación, sino un deleite profundo en mi corazón. Que no me tengan que obligar a levantar las manos, sino que mis manos se quieren extender hacia ti. Que no me sienta obligado, Dios de los cielos, a entonar una canción, sino a decirte, esa es la canción que brota de mi corazón para ti, Señor. Perméanos, Dios, en este tiempo y permítenos, Señor, adorarte con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra vida. Prepara tu ofrenda esta noche, esa ofrenda que con libertad, en amor, has tomado para honrar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos participar del dar, Señor, por darnos este gozo y esta alegría, Señor. Como dice tu palabra, tú amas al dador alegre, tú amas a aquel que con gratitud se acerca a ti, Señor, se acerca a tus brazos, se acerca a tu corazón, se acerca a tu presencia, reconociendo que todo viene de tu mano, Señor, reconociendo que todo proviene, Señor, de la providencia tuya, Señor, la que nos da todo a diario. Por eso permítenos ser buenos mayordomos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Y permítenos honrarte con una gratitud intensa de nuestro corazón, Padre. Bendice a cada dador, a cada familia, a cada hogar. Que tu mano bendita se manifieste en medio de nosotros. Como bendice en esta noche tu palabra. Y permítenos oír tu corazón y permítenos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres plantar dentro de cada una de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos dándote gracias en el glorioso, puro y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén y amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis amados, en esta hermosa noche. Dios nos está atrayendo con sus cuerdas de amor hacia sus brazos y hacia su presencia. Porque
Si tan solo conociéramos el anhelo ferviente que hay en el corazón del Señor para que nosotros estemos cerca de Él. Para nosotros, los que hemos tenido hasta el día de hoy la gracia de ser padres, sabemos que hay un amor muy especial en el corazón de los padres por sus hijos. Y hay ese amor tan especial porque Dios nos ha hecho partícipes de su amor. Y así como hay un amor profundo en nuestro corazón hacia nuestros hijos, así desea Dios que veamos el amor profundo que Él como Padre tiene por nosotros. Y que Él nos desea tener cerca de su corazón y cerca de su presencia. Y yo quiero que vayas por favor a cantar de los cantares. Solo vamos a leer los versículos allí y después vamos al pasaje que vamos a estudiar en esta noche. En el capítulo número 1, en el versículo número 6 de Cantares, en el versículo número 6, en la parte B, hay una afirmación allí en la que nosotros tenemos que reflexionar cada vez que nos aproximamos a la presencia de Dios. Y dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, ¿no qué? No guardé. Y me llama la atención la expresión me pusieron, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios no está buscando gente a la que los demás hombres ponga a hacer. Dios no está buscando hombres que pongan a otros hombres a levantar las manos, que pongan a otros a cantar, y tal vez yo lo estoy haciendo allá y lo único que puedo pensar en mi corazón lo estoy haciendo porque me pusieron, porque me tocó, ¿cierto? Yo no sé cómo se podrá uno sentir de extraño, que no sé cómo se sentiría si yo le mostrara a alguna chica a Rodrigo y le dijera: Rodrigo, yo quiero que vaya donde esa chica y le tome la mano, le dé un fuerte abrazo y dígale que la ama con todo su corazón. Y es la primera vez en su vida que él la ve. ¿Cómo se sentiría uno haciendo eso? ¿Cómo se sentiría una persona siendo enviada por otra? Vaya, a esa persona que está allá, vaya, abrácela y estremezcase de amor cuando la abrace. Creo que uno se sentiría sumamente extraño. Es más, uno se acercaría hasta allá y desde allá haría señas y diría: ¿seguro quiere que haga eso? ¿Seguro quiere que le dé un abrazo? Pero es que no lo conozco, yo no sé quién es, no sé si aceptará mi abrazo. Y me parece una locura decirle que la amo si yo no la conozco, ella no me conoce. Pero yo le digo: pero tiene que ir. Y finalmente él va y lo hace, y viene y dice: yo lo hice fue la tarea que me asignó. Pero disfrutó de ese abrazo, lo sintió en su corazón. No. Y aquí hay una expresión donde dice: me pusieron. ¿Por qué viniste a la iglesia? Me hicieron venir. Me obligaron. ¿Por qué madrugaste a orar? Me impusieron venir. Y cuando tú haces algo porque está impuesto sobre tu vida, entonces tú vas a descuidar la verdadera relación con el Señor. ¿Por qué descuidó su viña? Porque le pusieron. Y Dios no desea aquí nada impuesto. Dios está buscando lo que dice el versículo número 7. Mire esta expresión, lo hermosa. Dice la Sulamita:
hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Cuál era el anhelo de esa Sulamita? O sea, ¿dónde estás? Yo quiero hallarte, yo quiero encontrarte. Si yo me siento obligado a hacerlo, voy a perder este sentir del verso 7, de poder estar acá levantando mis manos al Señor y diciéndole: Señor, hazme saber cómo es tu corazón, hazme saber cómo me amas, hazme saber que este es un momento que tú dispusiste desde la eternidad para que yo me encontrara contigo, para que yo te abrazara, para que yo te amara, para que yo viera tu grandeza. Hazme saber que este es el momento donde yo puedo derramar mi corazón delante de tu presencia. Hazme saber. Ahora al comienzo orábamos de cómo una mujer vino y derramó un perfume costoso a los pies del Señor. Y cómo se ha predicado de lo que esta mujer hizo como un acto hermosísimo, un acto exagerado de adoración delante del Señor. Derramó aquel perfume de nardo puro, derramó sus lágrimas, enjugó con los cabellos suyos los pies de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que allí no solamente se estaba derramando el corazón de aquella mujer estaba derramando el corazón suyo a los pies de Cristo, pero mientras eso sucedía, Cristo estaba derramando su corazón en el corazón de aquella mujer. Y te pregunto, ¿cómo puede ser la vida de una iglesia en la que Cristo está derramando su corazón? En la que Cristo está derramando su vida, en la que Cristo está plantando su naturaleza. Pero esa iglesia tiene que estar acá, como en el verso 7, diciendo: hazme saber, Señor, hazme saber cómo me encuentro esta noche contigo. Señor, hazme entender lo que canto, Señor. Hazme entender lo que te digo con la música, hazme entender lo que te expreso en oración, Señor. Porque es que yo quiero venir a un encuentro, como dice acá, ¿por qué había de estar yo como errante? Y cuando yo estoy ahí cantando sin encontrarme con el Señor, ¿cómo estoy? Errante. Estoy errante. Y ese no es el anhelo de Dios para nosotros. El anhelo de Dios para nuestras vidas es que nosotros podamos estarnos encontrando con Él. Y encontrando de una manera especial, porque en el verso 4, si te devuelves un poco, dice: atráeme, y en pos de ti, ¿qué? Correremos. Atráeme, y en pos de ti correremos, Señor. Dios tiene un deseo intenso porque nosotros estemos junto a Él. Si tan solo viéramos ese deseo, sería imposible para nosotros despegarnos de su presencia. Por eso necesitamos que Él abra de una manera muy profunda nuestro corazón. Y necesitamos entender que cada vez que nosotros nos congregamos, venimos a un encuentro con ¿quién? A un encuentro con el Señor. Y a un encuentro donde Él merece toda mi atención, donde Él merece todo mi esfuerzo. Puede ser que vengas cansado, pero ¿sabes? La Biblia dice que yo no descanso por sentarme o por dormir. Yo descanso cuando Él me visita. Yo descanso cuando Él viene y toca mi corazón. Yo descanso cuando Él viene y me ministra con su presencia. Porque Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré. Él es nuestro descanso. Entonces por eso vale la pena, no importa cómo haya venido, pero vale la pena esforzarme por Él. Vale la pena esforzar toda mi atención y poner todo mi corazón, porque de seguro que puedo haber llegado en cierta condición, pero después de haber puesto todo mi ser en pos de Él, te aseguro que no saldré de la casa del Señor igual, porque es de su presencia, es de su corazón que vienen tiempos de refrigerio. Él es el que trae refrigerio a nuestras
nuestra vida. Y más en este tiempo, amada iglesia, que cada vez, dice la palabra, las tinieblas serán más densas. Cada vez el ambiente espiritual allá afuera en el mundo va a ser más pesado. Porque la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y se está moviendo con mayor fuerza y se está moviendo con mayor sagacidad. Y dice la palabra que nosotros, la iglesia, no podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar los planes del enemigo. Y nosotros vemos afuera como cada vez todo está creciendo en un caos. Cada vez las tinieblas van a ser más densas, va a ser más pesado. Y la única forma de mantener frescura en nuestras vidas es estando en la presencia de Dios. Es aceptando la invitación de estar con Él. Ya la oración para ti y para mí tiene que ser un asunto de vida o de muerte. Si no buscamos a Dios, nos morimos. Si no buscamos a Dios, perecemos en nuestra condición natural. ¿Qué esperanza hay para nosotros sin la presencia de Dios? Si la vida está en Él, si Él no está en mí, estoy muerto. Él es la única vida que puede satisfacer mi corazón. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, por favor, capítulo número 3. 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 7 en adelante. Hay una cantidad de escenarios en la Biblia que nos han dejado ver la grandeza del Señor. Y dice el verso 7 en adelante: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Detengámonos un poco ahí. Hay un acontecimiento extraordinario en la vida de los judíos, y un acontecimiento en el que el Señor se mostró con una grandeza extraordinaria. Nosotros hemos leído allá en el libro de Éxodo cómo Moisés subió al monte, y en Moisés se cumplió lo que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y dice la palabra del Señor que Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que en esos 40 días no comió ni bebió. ¿Quién lo sostuvo? Mi amado. Nosotros estamos tan afanados por lo que perece. El Señor dice: ¿por qué os afanáis qué comer, qué vestir? Si vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Yo le pregunto, ¿qué preocupación tendría Moisés cuando fue y estuvo en la presencia de Dios? Yo creo que lo último que quería hacer Moisés era salir de allá, de la presencia del Señor. 40 noches, 40 días. Y salió, y dice la Escritura que su rostro resplandecía. Yo le pregunto, ¿cómo quedarías tú de sorprendido de ver una persona cuyo rostro le resplandece? Y más en una época como la de Moisés, que no había sino fuego. No había otro tipo de luz, no había otro tipo de energía. Hoy hay luces fuertes en los carros que encandilan los ojos. Pero en esa época no había ninguna clase de luz fuerte. Y baja un hombre que estuvo en la presencia de Dios, y ese hombre bajó impregnado ¿de quién? Impregnado del Señor. Vayan conmigo, por favor. Leemos esta porción en Éxodo 34. Libro de Éxodo, capítulo número 34.
Versículo 27 en adelante. Y mire, y dígame si este no es un escenario glorioso, hermoso. Y fue el escenario en el que Dios dio los mandamientos. Y dice el verso 27, y el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Esta era la segunda vez que él bajaba con las tablas. Recuerda que la primera el Señor le dijo: baje, que el pueblo se desenfrenó, y Moisés descendió y encontró que habían hecho un becerro, lo estaban adorando, y aquel día Moisés quebró las tablas de los. Esa es la segunda vez que Moisés sube a la presencia de Dios. Y aconteció, verso 29, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Cuán impregnado estaba Moisés del Dios. Estaba saturado. Te pregunto, ¿estará la iglesia del Señor así en este tiempo? ¿Por qué salió tan saturado del Señor Moisés? Porque estuvo mucho tiempo en la presencia de Dios. Te pregunto en esta noche, ¿será que 5 minutos de oración saciarán mi vida de la presencia de Dios? ¿Llenarán mi corazón de la abundancia de la vida de Dios? Y uno empieza a darse cuenta que nosotros tenemos que crecer en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Siga leyendo allí. Dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a ¿quién? De acercar. Algo pasó en la vida de Moisés. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Te pregunto, ¿no ese es un escenario glorioso, hermoso? Salir tan lleno de la presencia de Dios. Ahora, te pregunto, dice el Señor, ¿qué estaba haciendo aquí? Fue el momento en el que el Señor dio los mandamientos de la palabra, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos que hasta el día de hoy siguen vigentes, y siguen vigentes para seguir cumpliendo el propósito con que Dios los dio en el Antiguo Testamento. El Señor dijo que el que cumpliera todos los mandamientos de la ley de Dios viviría por ellos, y que el que quebrara o quebrantara o desobedeciera uno solo era como si los hubiese quebrantado ¿qué? Todos. ¿Has leído de algún ser humano aparte de Jesucristo en la historia del hombre que haya cumplido los mandamientos de la ley del Señor? Hubo uno que fue osado en responderle al Señor: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: guarda todos los mandamientos. Y este miró al Señor y le dijo: los he guardado todos desde mi juventud. Y el Señor tuvo que desnudar el corazón de aquel joven rico y le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres.
Porque en aquel momento, ¿qué quería Dios evidenciar en aquel joven rico? Que no había cumplido toda la palabra del Señor. Porque en la ley del Señor estaba escrito: no codiciarás. ¿Y qué tenía aquel joven en su corazón? Un gran amor por el dinero que tenía. Entonces aquel que quiso decirle al Señor: yo lo he cumplido, cuando se puso delante del Señor, se dio cuenta que no era posible, y no es posible para ninguno. Por eso los mandamientos de la ley de Dios siguen cumpliendo su propósito. La ley fue dada para llevar nuestras vidas a los pies de Cristo. Para eso fue dada la ley. Los mandamientos fueron dados para llevar nuestras vidas a los pies de Cristo. ¿Quién estaba detrás de los mandamientos? ¿Y a quién querían dar a conocer los mandamientos del Señor? A Jesucristo. Porque al darse uno cuenta que no era capaz de cumplirlos, se daba cuenta que era imposible acceder a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué me indicaban esos mandamientos? ¿Que a quién tenía que correr? Aquel que era la provisión de Dios, a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que si ese ministerio de la letra fue glorioso, cuánto más glorioso es ahora el ministerio que está cumpliendo el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Porque desde el día que el Señor fue al cielo, Él dijo que enviaría al Consolador. ¿Y a quién envió? Al Espíritu Santo, que es el que está obrando ahora en nosotros con un propósito. Mira, el Espíritu Santo no está buscando ser glorificado. El Espíritu Santo lo que está buscando es llevar mi corazón para que mi vida glorifique a Jesucristo. El Señor mismo dijo del Espíritu Santo: cuando Él venga, Él me glorificará. ¿Y qué es la obra que hace el Espíritu Santo en tu corazón y en el mío? Llevarme a los pies de Cristo para que mi vida glorifique al Señor con todas las fuerzas. Vuelva allí por favor a 2 de Corintios. Nos vamos a adelantar un poquito en los versículos que vamos a leer. 2 de Corintios. Dice en el verso 14: ¿qué estaban ellos viendo cuando veían a Moisés con ese resplandor? Capítulo número 3, vamos a ir al versículo número 14 de segundo libro de Corintios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dice: pero el entendimiento de ellos ¿qué? Se embotó, se entorpeció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, ¿no? Descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? ¿Cuándo yo voy a entender el Antiguo Testamento? Cuando empiece a mirar que todo el Antiguo Testamento lo que hizo siempre fue mostrar ¿a quién? A Cristo. Los sacrificios, un reflejo de Cristo. Las ofrendas, un reflejo de Cristo. El día del reposo, un reflejo de Cristo. El tabernáculo, un reflejo de Cristo. El templo de Salomón, un reflejo de Cristo. Así que cuando el velo es quitado y hay entendimiento de la palabra del Señor, cuando toda mi atención se pone ¿en quién? En Jesucristo. Ahora entonces dice: y aún, verso 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, y eso es una referencia de la ley, el velo está puesto sobre el corazón ¿de quién? De ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? ¿Por qué no han entendido la palabra? Porque no le han rendido su corazón ¿a quién? Al Señor. Ahora te pregunto, ¿cuándo vas a entender la palabra del Señor? No estoy hablando de cuándo vas a saber, porque nosotros sabemos muchas cosas de la palabra, pero la palabra del Señor dice que el que oyó, y aparte de eso dice y entendió, este es el que lleva fruto.
Y cuando hablamos de fruto, estamos hablando de la transformación que la vida de Dios tiene que producir en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos no entendieron habiendo oído al Señor? Porque el Señor dijo a ese pueblo, ustedes serán para mí un pueblo santo. ¿Y qué respondió el pueblo? Amén. Y pasaron unos pocos días y estaban construyendo un becerro. Le pusieron al becerro el nombre de Dios, cantaban alrededor de él, hacían alabanzas y decían, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Ellos entendieron el amén que le dijeron al Señor? ¿Por qué no entendieron ese amén? Porque pusieron su mente, no pusieron su corazón. El pastor Yamil muchas veces ha compartido, las cosas de Dios solamente se entienden con el corazón. ¿Cuándo el pueblo de Israel va a entender? Verso 16, pero cuando se conviertan, cuando dejen de traer simplemente cuerpos a la iglesia, cuando dejemos de traer simplemente nuestras vidas y le traigamos al Señor nuestro corazón. Cuando le traigamos el corazón, entonces vamos a empezar a darnos cuenta que se va a abrir un panorama para nosotros. ¿Alguna vez les compartí el ejemplo de lo que le pasó a una hermana? Que todos los días durante varios años estuvo invitando a su esposo a la iglesia. Y le decía, amor, vaya a la iglesia y conocer a Cristo es lo mejor. Y le rogaba y el esposo no quería ir. Y un día el esposo de esa mujer vino a la iglesia, le aceptó la invitación. Él vino a la iglesia, desde que entró a la iglesia, a los 2 minutos el esposo estaba llorando. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, hasta que pasó la alabanza y todo eso. La esposa lo miró y le dijo, bueno, pero pues tampoco era para tanto. Sí, uno aquí llora, pero es que usted está inconsolable. Cuando él pudo parar y como tomar aire y pudo hablar, le dijo, pero ¿por qué no me habías dicho que esto era tan extraordinario, que esto era tan maravilloso, que esto era tan glorioso? Ella lo miró y le dijo, sí, esto es bonito, pero no para tanto. Y él seguía llorando, pero ¿por qué no me había dicho? La esposa lo mira y le dice, ¿qué le pasó? Y dice, no está viendo, mire ese trono de oro, mire esa gloria que hay ahí. Y la esposa se quedó mirando y le dijo, yo llevo 20 años viniendo a la iglesia y no he visto nada, y usted vino por primera vez y está viendo la gloria del Señor. En pocas palabras, llevaba 20 años sin haber dispuesto su corazón para el Señor. El esposo se demoró 20 años en venir, pero el día que llegó, vino con su corazón para ver al Señor. Y si alguien viene con su corazón dispuesto a ver al Señor, de seguro que lo va a ver. Él dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando se conviertan al Señor, el velo será ¿qué? El velo será quitado. Porque el Señor, verso 17, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Entonces vamos al verso 18, dice, por tanto nosotros ¿qué? Todos. ¿Para qué es la invitación? ¿Será que acaso los niños por ser jóvenes no pueden adorar a Dios con todo su corazón? ¿Será que acaso trajimos los niños a la iglesia para que jueguen? Mientras yo canto, el Señor juegue. Por tanto nosotros todos, pastor, yo ya estoy muy viejito, ¿sí? ¿Y quién dijo que la cantidad de años le impide entregar el corazón al Señor? Por tanto, nosotros todos, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En cuál imagen? ¿Cómo estuvo mirando Moisés al Señor esos 40 días que estuvo? Y no solamente 40 días, mire que ahí leímos que él volvía y cubría su rostro, y cuando iba al Señor se quitaba el velo y a cara descubierta estaba otra vez delante del Señor. Salía, contaba a la gente lo que el Señor había ordenado, volvía y cubría su rostro, y volvía, iba al Señor y volvía. Permanentemente estaba yendo y volviendo a la presencia del Señor.
¿Cómo espera Dios que nosotros vayamos a Él? ¿A cara qué? Descubierta. A cara descubierta. Y dice, para verlo a Él. Lo único que me transforma es ver al Señor. Es lo único que cambia mi vida. Es lo único que renueva mi corazón. Y dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos van siendo transformados de gloria en gloria? ¿Qué significa esto? ¿A qué hace referencia el Señor con este de gloria en gloria? Porque es que nosotros miramos situaciones que enfrentamos y decimos que salimos en gloria porque finalmente salimos de un problema. Pastor, voy de gloria en gloria porque voy de mes en mes pudiendo pagar el arriendo puntualmente. Pastor, voy de gloria en gloria porque voy ganando todas las materias en el colegio. Ahora, está bien que hagas todo de manera correcta para que glorifiques al Señor con tu vida. Pero viene una pregunta. De gloria en gloria no se trata de si todo te salió con éxito o bien, sino de cuánto conociste a Dios en esa circunstancia. ¿Cuánto del carácter de Dios conociste en medio de ese problema? Porque si enfrentas un problema y sales al otro lado, pero al salir al otro lado no conociste nada del corazón de Dios, no vas de gloria en gloria. Porque aquí lo glorioso es el Señor. Y lo que yo conozca de Él. Vamos a mirar solo 3 pasajes rápidamente en esta noche de situaciones que el pueblo de Dios enfrentó, pero donde algunos que abrieron su corazón conocieron aspectos del carácter de Dios que transformaron sus vidas y los enamoraron del Señor. Vamos a mirar uno primero. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo número 17, verso 15. Porque en la medida que Dios ha revelado a mi corazón su gloria, va transformando mi ser interior para que mi vida lo refleje a Él. Éxodo en el capítulo número 17, en el verso número 15. Y dice la palabra del Señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto a la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Saben qué significa Jehová Nisi? El Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera. ¿Y cuándo sucede esto? Ellos están enfrentando al enemigo. Moisés está arriba en un monte alto, y ahí es donde la Biblia narra que Moisés estaba con las manos extendidas al cielo, y que mientras Moisés tenía sus manos extendidas al cielo, el pueblo de Israel estaba ganando la guerra, la pelea, la batalla. Pero se cansaban los brazos de Moisés, y cuando bajaban, el enemigo empezaba a prevalecer. Y hubo 2 personas, una al lado, uno se llamaba Ur y el otro Aarón, que levantaban las manos de Moisés hasta que obtuvieron la victoria, ¿cierto? Hasta que obtuvieron la victoria. Pero ¿qué aprendió Moisés de aquella victoria? ¿Qué aprendió Moisés de aquel triunfo? Aprendió que cuando podemos levantar una bandera de victoria, la podemos levantar porque el Señor peleó y porque el Señor nos dio el triunfo. ¿Y qué aprendió con eso Moisés? A ser más dependiente de ¿quién? Del Señor. Él no vio solamente el triunfo, vio a Dios obrar en esta circunstancia. Vio a Dios obrar en esta situación de una manera muy especial. Pase allá a Deuteronomio, que está en la otra parte de este versículo, y mira el consejo tan hermoso que hay acá. Deuteronomio, capítulo número 20, versículo número 3.
Leamos desde el versículo número 1. Deuteronomio capítulo número 20, versículo número 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Verso 3, y le dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué aprendió Moisés en aquella situación? Que él se levanta y dice: en este lugar hay que establecer un altar para reconocer que Dios es el que nos da ¿qué? La victoria. ¿Qué llevó esa victoria a Moisés? ¿Darse cuenta que él era el ungido de Dios? No, darse cuenta que la misericordia de Dios fue la que le permitió salir al otro lado, fue la que le permitió vencer. Y cuando yo me doy cuenta de eso y lo reconozco en mi corazón, me vuelvo más dependiente de Dios en cada circunstancia. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿quién? A mí. ¿Sabes que todas tus circunstancias están en las manos de Dios? ¿Amén? ¿Sabes eso? ¿Estás seguro? Pastor, hace 3 meses no me pagan el sueldo en la empresa. ¿Sabes que Dios está detrás de eso? ¿Sabe que Dios está detrás de eso? ¿Sabe que Dios está detrás de eso? ¿Sí o no? Porque a nosotros nos gusta decir que Dios está detrás de cuando nos pasan cosas buenas, pero Dios está detrás de nosotros también cuando se cierran las puertas. ¿Y sabe para qué Dios permite esas situaciones? Para probar dónde está ¿qué? Nuestro corazón. Para probar. Tranquilo que Dios no va a dejar que se te roben el sueldo. Pero pasaron 3 meses sin recibir sueldo, y después de esos 3 meses, te pregunto, ¿has pensado cómo la mano de Dios te ha sostenido todos esos 3 meses? Y Dios te está diciendo: mire, el que te provee no es el salario, el que te provee soy yo. Pero has puesto tanto tu corazón en pinches 500,000 pesos, que por eso has dejado de mirarme y de conocerme. Entonces me toca quitarte los 500,000 pesos de vista para que me puedas mirar a quién. A mí. Y a veces Dios cierra puertas para que lo podamos mirar a Él. Y nos acordemos, como dijo Moisés, que Él es nuestro estandarte. Que cuando podemos levantar, los ejércitos antiguos levantaban, izaban una bandera cuando habían obtenido ¿qué? La victoria. Pero ellos izaban esa bandera era para reconocer que el que les había dado la victoria era ¿quién? Era el Señor. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, a quien yo tengo que exhibir, porque Él es el que me da la victoria en todas mis circunstancias. Éxodo 15:25, vaya allí. Éxodo, capítulo número 15. Versículo número 25. ¿Te has imaginado cómo serían estos calores que están haciendo sin una gota de agua para beber? ¿Te has imaginado cómo sería un momento de esos? Sin gota de agua para beber. Y así se encontraron por un momento ellos.
¿Sí o no? Te pregunto, ¿será que por más sed que haya, nos iríamos a beber allá al río, a la quebrada Olivares? Te pregunto, por más sed que tenga, ¿te irías con un balde a recoger allá agua para beber y darle a tus hijos? Creo que uno sería capaz de morirse al ladito de Olivares sin atreverse a tomar, ¿sí o no? Prefiero morir sin infecciones que morir infectado, ¿sí o no? Y ahora están el pueblo de Israel al borde de donde hay abundante agua, pero cuando la van a probar las aguas son amargas. Ahora te pregunto, ¿cómo puedes saciar el agua amarga, la sed, si no se puede beber? Y mira lo que dice el verso 25. Y Moisés clamó ¿a quién? Al Señor. Y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y qué hermoso que el Señor le permitió ese obstáculo a Israel en el desierto para que ellos conocieran otro aspecto del carácter de Dios. Te pregunto, enfermamos y salimos de la enfermedad, pero conocimos más de Dios mientras pasamos por esa situación. Porque el deseo de Dios es que para ir de gloria en gloria significa que en esa situación yo conocí más de quién. Y entre más conozco de Dios, más me enamoro de quién. Más me enamoro del Señor. Te pregunto, después de tener tanta sed y ver cómo Dios sanó las aguas, y no solamente como Dios sanó las aguas, sino que ya podemos leer muchos versículos. El Salmo 103 dice: Él es el que sana todas nuestras dolencias. El Salmo 143 hace una referencia a lo mismo. Y te pregunto, cuando vemos a Dios manifestándose así, con ese cuidado extraordinario sobre nuestras vidas, ¿eso no es para que nuestro corazón esté más puesto en el Señor? ¿Sabes? Porque si yo no me doy cuenta que fue la mano de Dios que se manifestó en mi vida, entonces voy a salir y voy a seguir destruyendo lo que Dios sanó. Hace algún tiempo compartimos de cómo un hombre que estaba en una silla de ruedas en una campaña fue sanado. Llevaba años de estar postrado en una silla de ruedas. Y el Señor lo sanó. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Pero ¿sabe qué hizo aquel hombre después de haber sido levantado de aquella silla de ruedas por la mano del Señor? Se fue, hizo una fiesta en su casa y se emborrachó por 7 días. Te pregunto, ¿cuánto conoció del Señor en su aflicción? Nada. Ahora está en pie y ahora va rumbo a la perdición caminando. Ya no va en silla de ruedas, va caminando, pero va por el mismo camino de muerte. Porque si a nosotros nos va bien en todo, pero no estamos conociendo al Señor, con todo lo bien que nos está yendo, vamos por un camino de muerte. Si tú dices: pastor, no estoy endeudado, pero no estás conociendo al Señor, vas por un camino de muerte. Sin deudas, pero va rumbo al mismo lugar. Otro dice: pastor, yo estoy sano, pero no estás conociendo al Señor, va rumbo al mismo camino de muerte. Porque vamos de gloria en gloria cuando le estamos conociendo a Él.
Cuando estoy viendo con más claridad, ¿a quién? Al Señor dentro de mi vida. Él es el Señor nuestro, ¿qué? Sanador. Y por último miremos allí en Génesis capítulo número 22, verso 13. Génesis capítulo número 22, versículo número 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será ¿qué? Provisto. ¿Sí? Mire lo hermoso. Allí el Señor le permite ver a Abraham cómo Dios proveyó a su hijo en el monte Calvario para que nosotros pudiésemos tener que vida. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 en adelante: y aquel que no escatimó en dar a su propio hijo por nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Ahora te pregunto, ¿de cuántas cosas es proveedor Dios en nuestras vidas? Absolutamente de todas. La pregunta es, ¿ese reconocimiento está en mi corazón y está dentro de mi vida? Mire lo hermoso. ¿Dónde Dios proveyó? En el monte de la adoración. ¿Qué estaba haciendo Abraham en aquel monte? Entregándole todo su corazón a Dios. Y donde le estaba entregando todo el corazón a Dios fue donde se manifestó todo el cuidado de Dios sobre su vida. Por eso la Biblia dice que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza. ¿Con qué? Y cuando hablamos de tristeza, está la Biblia evidenciando que muchas veces, si mi corazón no está puesto en el Señor, una bendición se puede convertir en un estorbo, porque puedo terminar alejándome de Dios por causa de la bendición que recibí. ¿Sí o no? Hace unos días el pastor Yamil compartió acerca de un familiar de su casa. Le pedían al Señor un carro y el Señor se los concedió. Y lo que hace que el Señor les dio el carro, no volvieron a la iglesia porque todos los domingos hay que salir a pasear en el carro. Te pregunto, ¿en qué se convirtió esa bendición? En un estorbo, porque no se le estaba entregando el corazón a quién. El corazón al Señor. ¿Qué estaba haciendo en el monte de la provisión Abraham? Estaba rindiendo su corazón. Allí fue donde el Señor le dijo: Abraham, detente, porque ya sé que me temes y no me negarás nada de lo que te pida. No me negarás tiempos de oración, no me negarás estudiar la palabra, no me negarás congregarte. Por lo tanto el Señor dijo desde el cielo: Abraham, a ti no te negaré nada. Pero ¿dónde estaba puesto todo el corazón de Abraham? En el Señor. Te pregunto, en esa situación que enfrentó Abraham, ¿conoció aspectos del carácter de Dios que lo enamoraron mucho más del Señor? ¿Que lo enamoraron mucho más de Dios? Por eso nosotros tenemos que hacer de Cristo nuestro único tesoro. El único tesoro de nuestro corazón y el único tesoro de nuestra vida. ¿Sí? Por eso cuando vengas a la iglesia, no pregunte quién predica hoy. No. Hay gente que ¿quién predica hoy? Y depende de quién predica, todo es en la boca. Sí. Te pregunto en esta noche, ¿a quién estás despreciando tú? ¿Al predicador? Al Señor. ¿A quién viniste a ver a la iglesia? ¿Al predicador o al Señor? ¿A quién viniste a oír a la iglesia? ¿Al predicador o al Señor?
¿Sí o no? Y si yo vine a escuchar al Señor, no me importa qué burro pone Dios ahí. Lo importante es que hable y me diga lo que necesito. ¿Sí o no? Aquí hay 3 burros, los rotamos. No importa cuál sea. ¿Sí o no? Lo importante es que esos burros sean sensibles al Señor, para que como aquella burra de Balaán, le digamos: deténgase, que mire el Señor, pero la espada y lo va a matar. Y si usted no para acá y pasa por ahí, se muere, mire. Porque yo tengo que darme cuenta que Cristo tiene que ser el especial tesoro de mi corazón. No hemos venido a la iglesia a ver a nadie más. A nadie más. ¿Sí? ¿Recuerda que Cristo hizo una entrada triunfal a Jerusalén? ¿Sí? Y en aquella entrada a Jerusalén todos salieron y cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Y usted se imagina el burro también ahí parándose, relinchando. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué el Señor no se montó en un caballo sino en un burro? Porque el burro, entre más peso le ponen, más pone su cabeza contra el piso. Y aquel asno sabía que lo que llevaba era mucho peso encima. De manera que él dijo: yo no me puedo ni notar que se vea solo. Así tiene que ser la vida del cristiano. Que cada vez no se vea nada de él. Que todo sea para la gloria de él. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Somos